Shalom, bendiciones para todos los que se conectan. Un placer saludarles. El día de hoy continuamos con nuestro estudio de Analizando Mujeres de la Biblia y vamos a comenzar hablando acerca de un nuevo personaje llamado Mical. Mical, podemos decir o describir, ¿verdad?, su vida como su hecho más notable, que fue la primera esposa de David. Su hecho más destacado es que ayudó a David a escapar de Saúl. Su nombre es Mical, que significa ¿quién como Elohim? Y el texto clave que vamos a estar estudiando, vamos a estar en ambos libros, tanto en Primera de Samuel como en Segunda de Samuel, en distintos capítulos. ¿Ok? Vamos a enfocarnos un poco acerca de su historia, o el contexto histórico donde se desarrolla esta vida, este personaje. Podemos comenzar diciendo que David aparece primero en la Biblia como un humilde pastor que asciende rápidamente en las filas del ejército de Israel después de matar al gigante Goliat. Elohim había abandonado al rey Saúl y ahora él estaba bendiciendo cada acción de David. Entonces pronto llegó a ser el favorito del pueblo debido a su éxito en las batallas. Y en consecuencia, Saúl enloqueció de celos y empezó a conspirar para matar a David. Mical era la menor de las dos hijas del rey Saúl y se convirtió en rehén política de la lucha de poder entre su padre y David. ¿Y cómo fue esto? Lo vamos a ir viendo a lo largo de su historia, destacando lo más importante. Y podemos comenzar hablando de 5 puntos resaltantes de su vida, o donde vamos a enfocar el estudio de su historia. Primeramente tenemos que entender que Mical amaba a David. Y eso lo podemos ver en Primera de Samuel 18:20. Dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David, y cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó saberlo, pues pensó dársela a David como esposa para que ella lo hiciera caer en manos de los filisteos. Entonces le dijo a David por segunda vez: ahora sí vas a ser mi yerno. Fíjense esta malicia que tenía Saúl, y era el hecho de utilizar a su hija para hacer caer a David en medio de los filisteos. Fíjense que con cada nuevo éxito en batalla, Saúl afianzaba su resolución de asesinar a David. Primero, en la historia de la vida de David, ¿verdad?, podemos destacar que Saúl le había prometido por mujer a Merab, su hija mayor, con la esperanza de que muriera en batalla antes de casarse. Pero David siguió fortaleciendo su poder, de modo que Saúl dio por mujer a Merab, a otro hombre. Pero cuando Saúl escuchó que su hija menor estaba enamorada de David, exigió una prueba prematrimonial para él, con la esperanza de que lo mataran en el proceso. Pero David superó la prueba y Saúl tuvo que entregarle a Mical en matrimonio. Esto es súper importante que lo leas en todo lo que es Primera de Samuel 18. Ahora, el segundo punto súper clave de la vida de Mical es que ella salvó la vida de David. Y lo podemos ver en Primera de Samuel 19, del 11 al 17. Dice: inmediatamente Saúl dio órdenes a sus hombres de que fueran a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran a la mañana siguiente. Pero Mical, la mujer de David, lo puso sobre aviso diciéndole: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida Mical descolgó a David por una ventana y David pudo escapar. Luego Mical tomó un ídolo y lo metió en la cama. Le puso en la cabecera un tejido de pelo de cabra y lo tapó con una sábana. Y cuando Saúl ordenó a sus hombres que apresaran a David,
Mical les dijo que estaba enfermo. Pero Saúl volvió a mandar a sus hombres en busca de David y les dijo esta orden, o les dio esta orden: aunque esté en la cama, sáquenlo de allí y tráiganmelo para que lo mate. Los hombres de Saúl entraron en casa de David, pero en la cama encontraron solamente el ídolo, con el tejido de pelo de cabra en la cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado de este modo, dejando que escape mi enemigo? Y Mical le respondió: porque él juró que me mataría si no lo dejaba escapar. Y así fue como David logró escapar. Fue así. Fíjense que aún con deseos de matar a David, Saúl planeó otro intento de asesinarlo. Y Mical descubrió ese complot de su padre y ayudó a David a escapar por una ventana en medio de la noche. Y para evitar que los hombres de su padre lo atraparan, ella coloca esa estatua, ese ídolo en la cama y fingió que David estaba enfermo. Cuando se descubrió la trampa, su padre acusó a Mical de deslealtad. Pero ella mintió y le dijo que David había amenazado con matarla si ella no lo ayudaba a escapar. Fíjense cuán grande amor realmente tuvo Mical, que pudo salvar a ese hombre que tanto quería e incluso traicionar la confianza de su padre, prácticamente poner en riesgo la vida de su padre, porque no sabía realmente qué cosa iba a hacer David mañana, pero era una mujer completamente enfocada en lo que quería. Y parece de telenovela todo esto que ella hizo, de hacer prácticamente un hombre de muñeco en la cama para que creyeran que era David. Pero ese es el precio del amor, un amor que realmente lucha para preservar la vida del otro. Y tanto así que también tomó la responsabilidad de decir semejante cosa mintiendo para como que su papá quedara en paz con ella y no se imaginara que fue un engaño. Es muy bonito esto que Mical hizo, porque es una gran muestra de amor a ambos y una muestra de preservar la paz en medio de todo un desastre que podía ocurrir. Eso se llama ser estratega. Y fíjense que el tercer punto es que Saúl dio a Mical a otro hombre. O sea, después de saber todo este amor que ella realmente sentía por David, todo esto, pues no, él no respetó esa palabra primeramente que les había dado, de que ella iba a ser la esposa de David, ni nada, sino que se la dio a otro hombre. Y eso lo podemos ver en 1 de Samuel 25:44, y dice: Saúl había entregado a su hija Mical, la mujer de David, a Paltí, el hijo de Lais, que era de Galín. Fíjense entonces cómo había un abuso de poder, ¿verdad? Porque como rey, Saúl podía hacer todo lo que quisiera, y lo hizo. Incluso dar a Mical a otro hombre sin un divorcio legal. Y esta era otra manera de causarle dolor a David. Así que Mical volvió a ser un rehén de esa batalla política, después que había pasado mucho tiempo, porque fíjense que estábamos hablando hace poco en el capítulo 19, ahora estamos en el capítulo 25. Muchas cosas habían acontecido y prácticamente ya Mical no formaba parte de ese problema, de esa batalla, de esa historia, pero Saúl jugaba sucio para obtener sus beneficios, para obtener lo que él quería. Y pues ahí fue donde decidió entregarla. O sea, ni siquiera tenía amor por su hija, ni siquiera tenía palabra como rey. Realmente él estaba encaprichado en lograr su propósito y ya. Y se la da a este hombre, aun cuando ya no había un divorcio legal ni siquiera. Me imagino la vergüenza de Mical, de tener que pasar por otras manos, de tener que estar con un hombre que no quería. Pero así es cuando la gente abusa. Así es justo cuando la gente toma decisiones egoístas solo para sus propósitos. Y el cuarto punto, podemos ver que
Ya pasamos al segundo libro, ¿verdad? De Samuel, o segunda de Samuel. En el capítulo 3, verso 13, podemos ver verso 3, capítulo 3, verso 13, podemos ver cómo ella se reencuentra o se reúne con David. Dice, David le contestó, estoy de acuerdo en hacer un pacto contigo, pero con una condición, que no te presentes ante mí sin traer contigo, cuando vengas a verme, a Mical, la hija de Saúl. ¿Esto cuándo fue? Ya Saúl había muerto. Así fue el pedido que David hizo. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Vamos a hablar un poquito más arriba, diciendo que con el tiempo Saúl murió y David fue ungido rey de Judá. Como sabemos, ya Mical estaba casada con ese otro hombre, Paltí, y David ya tenía 5 esposas. Estalló una guerra civil entre David e Isboset, que fue un hijo de Saúl. Entonces, Abner, comandante de Saúl, quería unirse a las fuerzas de David, pero hubo una condición muy grande que él le pidió para la diserción de Abner, y era que debía llevarle nuevamente a Mical. Había 2 razones para ese requisito. Primero, su regreso iba a reparar el daño que Saúl le había hecho. Y segundo, serviría para confirmar el trono de David sobre todo Israel, con la hija de Saúl nuevamente como su esposa. Era una victoria muy grande. Y yo le añadiría un tercer punto, que él recordaba cuánto amor y todo lo que hizo Mical para poder estar con él. Así que al final del camino, aun cuando las cosas parecían imposibles, aun cuando la decisión de Saúl parecía pues que era incambiable, ¿verdad? Y que después de tanto tiempo y que después de David tener 5 esposas, no se iba a acordar de su primera esposa y que no se iba a acordar de sus hechos portentosos en su vida. Pues no, él sí se acordó. Él sí se acordó, y se acordó muy bien. Con nombre y apellido la mandó a buscar. Y ahí fue donde ella se dignifica, donde ella recupera su honra. Pero ella menospreció a David en un momento. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. En 2 de Samuel, capítulo 6, versos 16 al 23, dice: Cuando el arca de Elohim llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana, y al ver al rey David saltando y bailando delante de Elohim, sintió un profundo desprecio por él. El arca de Elohim fue llevada y puesta en su lugar, dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito. Enseguida David ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación delante de Yahweh, y cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Elohim Todopoderoso. Y a todos los israelitas allí presentes, hombres y mujeres, les dio un pan, una torta de dátiles y otra de pasas. Después todos se volvieron a sus casas. También David volvió a su casa para bendecir a su familia, pero Mical, la hija de Saúl, salió a recibirlo y le dijo: «Qué bien ha quedado hoy el rey de Israel, mostrándose delante de las esclavas de sus criados como un desvergonzado cualquiera». David le respondió: «Es verdad, he estado bailando, pero ha sido delante de Yahweh, que me escogió en lugar de tu padre y de toda tu familia para ser el jefe de su pueblo Israel. Por eso bailo delante de él. Y aún me humillaré más que ahora, me rebajaré según tu opinión, pero seré honrado por esas mismas esclavas de quien tú hablas». Y Mical no tuvo hijos en toda su vida.
Fíjense que la última escena en la vida de Mical muestra cómo su amor por David se convirtió en el desprecio y el desdén a verlo danzar en las calles cuando llevaron el arca a Jerusalén. Ella consideraba que la conducta de David era inaceptable para un rey. David no se vio afectado por ese menosprecio y adjudicó su conducta a su amor por Yahweh sin importarle su posición real. Pero si nos vamos a recordar el segundo punto en el que habíamos estudiado, cuando Mical le salva la vida a David, ella tenía un ídolo en su habitación, que fue el que ella disfrazó. Y posiblemente Mical haya sido una mujer idólatra, una mujer que nunca dejó su pasado. Y a pesar de que el padre le dio esa oportunidad de estar con ese hombre de Yahweh, el padre le da esa oportunidad de que ella saliera de esa cochinada donde su papá la había metido, que era ese matrimonio, aun cuando ya estaba casada con David, y la reúne con David nuevamente. Y esa mujer se dignifica, esa mujer vuelve a tomar su posición. David la recuerda, la acepta tal y como está, la buscó tal y como está, porque él sabía que ella representaba a su primera esposa. Y fue y no le importó nada y la logró tener. Ella entra en palacio, se convierte en esa mujer y resulta que había algo que Mical no había dejado atrás, lo que arrastraba desde el principio, sus ídolos, y le avergonzaba profundamente el hecho de que David pudiese danzar para Yahweh. Más bien debería gozarse de haberlo visto feliz, porque David fue ungido por nuestro Padre a través de las manos de Samuel. Y ella sabía que David creía en el Elohim viviente. O sea que ella debería de estar feliz, debería estar convertida, debería estar apoyándolo, debería estar gozosa de ver cómo su esposo estaba no danzando con otras mujeres, no danzando para ídolos paganos, no danzando para cosas malas, sino realmente danzaba para su Hacedor. Pero el corazón de Mical, aún con toda esta belleza que hemos ido expresando durante todo el estudio, realmente se convirtió en algo terrible y tuvo la maldición de no poder concebir. Se seca su vientre por causa de esas palabras que le dijo a David. Porque cuando una persona no acepta, cuando una persona no reconoce la presencia de Yahweh y el valor que alguien le da, la entrega que alguien tiene delante de él, esa persona, cuando abre su boca para maldecir, para criticar, para ofender, termina siendo castigada. Porque Yahweh es demasiado grande, con él no se juega. Yahweh es demasiado poderoso y demasiado valor tiene en la vida de quienes lo amamos, como para que venga alguien a ponernos normas y reglas de cómo llevar nuestra fe cuando Él ha establecido su Torah y cuando Él ha revelado su pacto en nuestro corazón y cuando lo amamos tan profundamente. Nuestro deseo es cantarle, danzarle, adorarle, y nadie nos puede detener. Y Yahweh defiende eso. Yahweh castiga a aquellos que son desleales, pero bendice, exalta y levanta a aquellos que no les importa lo que los demás piensen, pero que lo adoran con todo su ser. Y saben que algo importante de todo esto, a veces las cosas parecen muy bonitas, pero no lo son. Y por eso describí tan bonito el amor que Mical tenía con David y todo lo que hizo por él, para dejarles al final una enseñanza, que a veces lo que construimos con las manos lo podemos destruir con los pies.
Y también algo muy importante, muy, muy importante, es entender algo que vamos a aplicar a nuestra vida con esta historia. Y es que antes de la caída viene el orgullo. Y tú tienes que estar pendiente de eso. Fíjate que Mical era de sangre real y consideró que el comportamiento de David cuando llevaron el arca del pacto a Jerusalén era deshonroso. Ella no hizo ningún esfuerzo por entender la humildad de David para con Yahweh y solo se avergonzó de su proceder. Por consiguiente, emite ese juicio sobre él. Y aun cuando David le explica su comportamiento, ella insiste en esa actitud orgullosa. ¿Y sabes qué? El orgullo es fatal, porque es un pecado que nadie piensa que comete. Por eso hoy hay que revisarnos si de pronto hay algún indicio o aspecto de nuestra vida donde el orgullo dañe nuestro comportamiento y nuestra actitud. Yo te invito a que escudriñes tu corazón, que admitas si tienes orgullo y lo confieses y corrijas esa actitud y hagas morir el orgullo en tu vida, que hagas morir aquello que no te permite reconocer la presencia de Yahweh en las personas, que te da pena, que te avergüenza. Ellos son vasos en manos de su Hacedor y se regocijan y le buscan y le adoran y son felices haciéndolo y el Padre los usa. Ellos no tienen la culpa de tener un corazón enfocado en su Hacedor. Si hay algo en ti que todavía no te hace libre, no te encaja para aceptar a nuestro Padre con todo lo que nuestro Padre tiene, incluso esa restauración que tiene para tu vida, como a Mical que le dio su dignidad, revísate y arrepiéntete. Y si eres una persona como David, que tiene un Mical o una Mical cerca, que se burla de tu búsqueda, de tu intercesión, que se burla de cómo Elohim te usa, que se burla de tu relación con Él, mantente firme. Mantente firme tal y como David lo hizo. Y respóndele a esa persona tal y como David lo hizo. Y te lo voy a repetir. En el verso 21. Es verdad, he estado bailando, pero has sido delante de Yahweh, que me escogió en lugar de tu padre y de toda tu familia para ser el jefe de su pueblo Israel. Por eso bailo delante de él. Y mira lo que vas a decir. Y aún me humillaré más que ahora, me rebajaré según tu opinión, pero seré honrado por ese mismo Padre, mientras que tú vas a tener que cambiar, porque si no va a venir mucha esterilidad a tu vida. Y no porque tú lo digas o porque uno lo piense, sino porque la palabra lo establece como un ejemplo. A veces no queremos ver el mal en los demás, pero a veces toca que lo vivan, precisamente por su arrogancia, por su orgullo y por no soltar aquello que un día los destruyó. Porque con Yahweh lo tenemos todo. Él es nuestro Rey, Él es nuestro amado, Él es nuestro gran amor. Si Yahweh nos presta vida, mañana estaremos por aquí para estudiar. Vamos a estar por aquí con una nueva historia, un nuevo personaje. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.